Hoy contamos con el historiador británico Orlando Figes para que nos ayude a comprender la Rusia de hoy en día. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Thank you. Gracias. ¿Retrata usted una historia de Rusia con instituciones débiles y hombres fuertes? ¿Ese es el secreto del poder de Vladimir Putin? Bueno, es una tradición en Rusia. Solo con la liberación de la nobleza a partir de finales del siglo XVIII y luego en el XIX empezaron a desarrollarse instituciones independientes. Luego llegó la revolución y a partir del periodo de Stalin, de nuevo, el Estado impone su propio control sobre cualquier institución que hubiera podido desarrollarse de forma independiente. Después de 1991, de nuevo, las organizaciones de consumidores, los sindicatos, los partidos políticos, la prensa independiente, ninguno de ellos se ha desarrollado realmente en los 30 años tras el colapso del régimen soviético. Así que diría yo que la condición previa para el resurgimiento de un Estado autonómico se da, pero eso no explica todo lo que hay detrás del movimiento de Putin hacia su guerra imperial ahora mismo. Rusia reconoció la independencia y las fronteras de Ucrania en los años 90. El propio Putin no era anti-OTAN hace 20 años, incluso cortejaba a los líderes europeos. ¿Qué ha cambiado para llegar a este punto? Bueno, esa es una buena pregunta. Putin afirmaría, y sus defensores también, que el problema es la expansión de la OTAN. Pero creo que es más profundo que eso. Putin ha apostado por este proyecto imperial desde 2012 más o menos, cuando comenzó su tercer mandato. Fue en ese momento cuando empezó a hablar sobre el mundo ruso, el Ruski Mía, esa idea de la Gran Rusia. Además, recibió el respaldo de la Iglesia, y Putin dejó realmente claro que iba a impulsar este tipo de proyecto de identidad nacional, que Rusia solo podía salvarse redefiniéndose, reafirmándose en Europa como un proyecto imperial, y que la OTAN era el enemigo, que era el obstáculo que iba a impedirlo. Así que es algo más profundo que la expansión de la OTAN. Tiene unas raíces ideológicas, y creo que Putin se ha vuelto más y más loco a medida que ha ido avanzando en este proyecto. Quiero decir, estos días lo han grabado mirando un mapa de Ucrania del siglo XVII, elaborado por los franceses, en el que Ucrania no existía. Bueno, claro que Ucrania no existía en los mapas franceses del siglo XVII. Básicamente era un territorio salvaje que estaba invadido por los cosacos. Allí no había ningún Estado. Putin afirma que esto demuestra que Ucrania fue solo una creación de Lenin en 1922, cuando formaron la Unión Soviética, y que por lo tanto Ucrania no tendría que existir. Todos estos argumentos históricos son irrelevantes, porque como usted dice, en 1991, Ucrania se formó como un Estado-nación soberano. Rusia lo reconoció, siguió reconociéndolo, pero ahora quiere reescribir la historia. ¿Pero es el apoyo popular a la invasión tan mayoritario como parece? Es muy difícil saberlo, porque no podemos fiarnos de ningún sondeo de opinión. Lo que yo diría es que hay un nivel general de aquiescencia en la sociedad rusa, aquiescencia con lo que hace el Estado, porque se piensa que el Estado sabe más. Y este tipo de cosas es un legado del periodo de Stalin. Pero además de eso, hay una especie de aquiescencia basada en la ideología, que a la gente se le enseñó en el periodo de la Guerra Fría, esa visión imperial de esa gran Rusia que tiene Putin. Así que la mayoría de los rusos que han sido educados con esos libros de historia y con una historia presentada en el cine, en la televisión, en novelas y en todo eso que han podido llegar a consumir, piensan en Ucrania como parte de la Gran Rusia. Ciertamente, la mayoría de rusos más mayores no tiene acceso a medios de comunicación independientes. Así que, en términos generales, aunque creo que hay cierto malestar con la guerra, aunque quizá haya un 10 o un 15% de la población que se opone ideológicamente a la guerra, que sabe lo que está pasando, la mayoría de la gente no quiere conocer los detalles de esta guerra. Y así tenemos esta terrible tragedia de los rusos que viven en el extranjero, y conozco a muchos de ellos, cuyos padres siguen viendo la televisión estatal y que afirman que todo esto es una guerra justa, que Ucrania tiene la culpa de esta guerra y que están haciendo lo correcto al atacar a Ucrania en defensa propia. Y así es como las familias están divididas. Un grupo paramilitar ruso contrario a Putin ha reivindicado los ataques en la región de Belgorod. Todavía nos faltan datos, pero ¿lo ve usted verosímil? Esperemos a llegar al fondo del asunto, si es que alguna vez llegamos a hacerlo. Hay tanta desinformación en esta guerra por parte de ambos bandos que realmente es difícil saber lo que está pasando. Pero a mí me parece que se trata de un grupo de patriotas rusos de extrema derecha que están en contra de Putin y que están siendo armados por Estados Unidos.
y apoyados por los ucranianos para lanzar esta probablemente operación de distracción como parte de esa preparación para lanzar una contraofensiva por parte de Ucrania este verano. Eso es lo que parece, pero insisto, es una mera especulación por mi parte. ¿Alimenta el relato de Putin la entrega de armas a Ucrania? ¿Hay alternativa? Yo creo que armar a los ucranianos para que se defiendan y luchen por su supervivencia, por su existencia, es lo correcto. Creo que el elemento de escalada, que tanto asusta a la gente, sí que es un factor. Así que creo que si es una política concertada de la OTAN, o lo ha sido hasta ahora, el hecho de tener como un goteo de suministros, en parte porque no pueden producir lo suficiente, pero en parte también porque no quieren escalar la guerra, creo que esa es posiblemente la política correcta. Porque me parece que la mejor estrategia para esto es que Rusia no pueda mantener el rumbo. La guerra continúa y me temo que continuará durante muchos años, pero al final Rusia se cansará y no podrá mantener su campaña. Y así se vendrá abajo el ejército o, digamos, la moral en general. Y podría haber algún cambio de régimen, ya sea internamente o a través de una revolución. Estas no son opciones particularmente factibles en este momento, no lo creo, pero con el tiempo sí que podrían serlo. Así que creo que esta es la política correcta. No creo que haya llegado el momento de negociar la paz. No creo que sea posible negociar la paz con Putin. Y no creo que sea posible ninguna paz mientras el régimen de Putin siga en el poder. Porque la verdad es que incluso si hubiera un líder diferente en Rusia, incluso si agitáramos una varita mágica y hubiera elecciones democráticas en Rusia, libres y justas, la persona que llegara al poder probablemente querría continuar esta guerra. Así que se trata de desputinizar Rusia, y la única manera de hacerlo es continuar la guerra, hasta que el régimen de Putin se venga abajo. ¿Y cuál es el papel de un personaje como Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, en la estrategia bélica del Kremlin? Estoy pensando en sus continuas quejas, en sus críticas, en su enfrentamiento con el Ministerio de Defensa. Prigozhin es un peligro para el régimen de Putin, porque claramente sería un candidato probable para algún tipo de golpe militar o para algún tipo de militarización de la sociedad en la que emerja como ese férreo dictador para movilizar a toda la sociedad en torno a la guerra. Se están produciendo batallas internas sobre cómo se ha de librar la guerra, con críticos como Prigozhin que buscan una política mucho más firme. Y eso podría desencadenar determinados factores dentro del Estado ruso. Yo no tendría demasiadas esperanzas de que eso ocurriera pronto. Y de hecho, si ocurriera pronto, es más probable que acabara con la llegada al poder de algún partidario de la línea dura como Prigozhin, que de alguna persona más moderada o razonable que buscara una salida a esta guerra. Juan Rufaitis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.